Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lógica, ahora con el tema de razonamientos. Habíamos visto un poco de razonamiento en la clase anterior. Los razonamientos son proposiciones compuestas donde se tiene una conclusión, que es una proposición también, y esa conclusión es el resultado de otras proposiciones que se conocen con el nombre de premisas. Miren. Aquí está la conclusión, es el resultado de otras premisas. Premisas son proposiciones, ¿ya? Entonces, un conjunto de proposiciones llamados premisas dan como resultado a una conclusión. Esta T mayúscula acostada significa línea de resultado o resultado. Ahora, toda esa información, todos los antecedentes antes de esta conclusión son proposiciones, son premisas. Miren, están separadas por coma, pero cuando nosotros trabajamos, podemos representarla como una sola proposición compuesta, donde cada premisa está unida por una conjunción. Es decir, en lugar de coma podemos nosotros colocar conjunción, ¿ya? Y se dice que el razonamiento es la implicación o condicional de la conjunción de las premisas que da como consecuencia a la conclusión. Me gustaría que eso se lo anoten. Un razonamiento es la implicación de la conjunción de las premisas que dan como resultado a la conclusión. ¿Ya? Después hay otra tercera forma de escribirla, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se dice que el valor de verdad de un razonamiento puede ser de dos formas, o válido o inválido. Una proposición simple podía ser verdadera o falsa. Una proposición compuesta que podía ser, jóvenes, ¿recuerdan? Tautología, contradicción y contingencia. Muy bien, Carvajal. Entonces, esos son los valores de verdad de una proposición compuesta, pero un razonamiento, que es una forma ordenada de pensar y sacar conclusiones, un razonamiento no puede ser ni verdadero ni falso, ni tautología, ni contingencia, ni contradicción. Un razonamiento o es válido o inválido, ¿ya? ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, el razonamiento puede ser válido o no válido. ¿Cómo demostramos si un razonamiento es válido? De esta forma, de la implicación de la conjunción de las premisas que dan como consecuencia a la conclusión, podemos nosotros construir la tabla de verdad y si sale todo verdadero debajo del condicional, entonces el razonamiento es válido. Si no sale todo verdadero, el razonamiento tiene fallas, tiene algunas cosas falsas, entonces ese razonamiento no es válido y se llama falacia. ¿Ya? Si el razonamiento no es válido, se conoce como falacia. Eso es con las tablas de verdad para demostrar si el razonamiento es válido o no. La otra forma para demostrar si un razonamiento es o no válido es usando las leyes de inferencia. Usar las premisas, es decir, la información que está en el antecedente, usar esa información para ir sacando conclusiones usando leyes de inferencia, es decir, teoremas que ya han sido demostrados, equivalencias y esas leyes. Al tomar en cuenta dos o tres premisas y con las leyes de inferencia se sacan deducciones o conclusiones. Si una de esas conclusiones es exactamente igual a la conclusión de nuestro razonamiento, el razonamiento es válido. Si sacamos una deducción que es falsa, entonces miren, falso y cualquier proposición que es, jóvenes, lo hemos visto en los teoremas de álgebra proposicional, falso y una proposición es, ¿qué es? Falso y una proposición cualquiera es,
falso nomás, ¿verdad? Falso y cualquier proposición equivale a simplemente falso. Acá yo voy a escribirles falso y cualquier proposición, no importa cuál sea, es falso. ¿Ya? Ahora, el valor de verdad, quiero que me digan si es falso y tenemos el condicional y tenemos una proposición que es la conclusión. ¿Cuál será el resultado del valor de verdad del condicional? Si el antecedente sabemos que es falso y no importa que sea el consecuente, ¿cuál será el valor de verdad del condicional? Va a ser siempre verdadero. Verdadero. ¿Ya? Entonces, alégrense si al combinar algunas de estas proposiciones sale falso. Saben que falso y cualquier cosa es falso, falso y lo demás es falso, falso. Siempre va a salir falso el antecedente. ¿Ya? Entonces, si el antecedente es falso, en el condicional, no importa cuál sea el valor de verdad de la conclusión, el resultado siempre es falso, por lo tanto, tautología. Entonces, si usando las leyes de inferencia nos sale un falso, el razonamiento es válido. Si usando las leyes de inferencia sacamos exactamente la conclusión, el razonamiento es válido. Si usando las leyes de inferencia nos sale la negación de la conclusión, entonces el razonamiento no es válido. ¿Ya? Si estamos sacando lo opuesto de lo que dice nuestra conclusión, el razonamiento no es válido. Esas tres cositas se las voy a explicar mediante ejemplos y con los videos. ¿Ya? Ahorita hemos visto estas dos formas de anotar un razonamiento. Veamos otras más. Ya terminen de copiar esta diapositiva, jóvenes, y vemos otras más. Otras dos formas de anotar los razonamientos. Cuando terminen de copiar, les decía, hay tres formas de anotar o de escribir o de representar los razonamientos. Uno de ellos es separar las premisas. Cada premisa, esta P mayúscula con un subíndice, representa a una proposición simple o compuesta. Entonces, separar las premisas mediante la coma, y esos son los antecedentes, es el argumento, es la información inicial. Después escribimos una T mayúscula acostada, eso nos indica que a partir de esta información, de estos antecedentes, de estos argumentos, podemos sacar una conclusión. ¿Ya? Entonces, argumentar significa a partir de una información sacar una conclusión. Ahora, también podemos representar el razonamiento como una implicación. El razonamiento es la implicación de la conjunción de las premisas que da como consecuencia una conclusión. ¿Ya? Entonces, en lugar de la coma podemos reemplazar por y sacar la conclusión. ¿Ya? En lugar de la línea de resultado de la T acostada, se escribe el condicional. La tercera forma de representar las notaciones, que es la más práctica para representar los razonamientos, es en lugar de la coma, imaginarse a la tecla Enter y escribir cada premisa en una fila distinta. ¿Ya? En lugar de la línea de resultado, esta línea de resultado, y luego se escribe la conclusión del razonamiento. Esta es la más práctica. Les decía que esta es la forma más práctica de escribir un razonamiento. Entonces terminen de copiarlo ahorita y vamos a continuar y vamos a ver ahora la tabla de las leyes de inferencia. Les había pedido que esta tablita se la copien, dejando unas 2 o 3 líneas entre cada una de estas leyes de inferencia y dejando un espacio aquí al costado para que yo represente justamente de esta forma a cada ley de inferencia. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Me voy a salir de la proyección. Acá estamos. Esta tabla la voy a mover a la izquierda. Aquí voy a checar.
Ahora, un poco más. Ya. Entonces tenemos a nuestra tabla de leyes de inferencia. A medida que les voy diciendo los nombres de cada una de estas, voy a ir representándolas simbólicamente, pero en forma de argumento, es decir, premisas, una de otra, la línea de resultado y luego la conclusión. ¿Ya? Entonces lo haré. Voy a escribir acá la primera. La primera es la ley del modus ponendo ponens. La vamos a abreviar como simple MPP, simplemente MPP, pero ustedes la van a pronunciar cuando hablen completa. Ley de modus ponendo ponens. Ley de modus ponendo ponens. ¿Qué dice esa ley de modus ponendo ponens? Dice lo siguiente. Si tenemos un condicional, a ver, lo voy a escribir con letra bonita de ecuación. Dice, si tenemos un condicional y el i es la coma, ¿no es cierto? Y aparte tenemos como información el antecedente de ese condicional. Otra vez tengo que insertar ecuación. Y tenemos el antecedente de ese condicional. Entonces voy a tener como resultado y está. Vamos a tener como resultado al consecuente de ese condicional. No sé si me están entendiendo. Si en alguna ocasión nosotros tenemos un condicional y aparte nos dan, no voy a hacer así. Ya, voy a hacer mejor con una linecita de color rojo. Aquí está. La ley de modus ponendo ponens. La voy a escribir con color rojo. El resto de las letras las voy a escribir con color azul. Ahí está. Entonces, esta primera ley de inferencia dice, si P entonces Q y P da como conclusión Q. Si tenemos un condicional, si P entonces Q, y abajo tenemos el antecedente de ese condicional, entonces lo más lógico es que vamos a tener el consecuente del condicional. Por ejemplo, si a ver, si hay peces, entonces, si hay peces, no, a ver otro ejemplo. Si me abrigo, entonces no me hace frío, ¿ya? Si me abrigo, entonces no me hace frío. Y me abrigo, la conclusión es que no me hace frío. Es como si reemplazaran esta P exactamente aquí en el antecedente del condicional. Dice la fórmula, si me abrigo entonces no me hace frío. Y me abrigo, la conclusión es que no me hace frío. ¿Ya? Cada una de estas leyes de inferencia tiene estas formas. Cada premisa separada por coma la escribimos en una línea y la coma significa la tecla Enter. La siguiente premisa la escribimos abajito.
Cuando veamos esta T mayúscula acostada, significa para nosotros la línea del resultado, y debajo de la línea del resultado escribimos todo lo que es la conclusión. Todo lo que está al otro lado de la T mayúscula acostada es la conclusión y va en esta línea. ¿Ya? Esta es la premisa 1, premisa 2 y esta es la conclusión. ¿Listo? Esa entonces es la ley de modus ponendo ponens. Esta de acá es una muy famosa. La vamos a copiar. ¿Cuál es la segunda, jóvenes? Me dicen su nombre. ¿Cuál es la segunda ley de inferencia? Ley de doble. Ley de doble negación. Ley de doble negación. Ya. La ley de doble negación. Voy a omitir la ley para que sea más fácil. Bueno, esa ley la voy a escribir aquí. La ley de doble negación. Dice, si tenemos negada dos veces una proposición simple, no, otra vez no P, si tenemos dos veces negada una proposición, entonces la conclusión es la proposición nada más. Aquí no lo escribiré. La doble negación y aquí está su conclusión. ¿Ya? Cada vez que veamos dos veces una doble negación, es como si nosotros imaginariamente tacháramos a estas dos, las tacháramos esas dos, se simplifican y nos queda simplemente lo que está a la derecha de la doble negación. ¿Ya? Entonces esa es la ley de doble negación. La ley de doble negación. ¿Listo? Ahora tenemos aquí como tercera ley de inferencia a la ley de modus tollendo tollens, MTT. ¿Listo? Esa la voy a escribir también en lenguaje simbólico en forma de razonamiento, en forma de argumento. Aquí estoy escribiendo el modus tollendo tollens. La del modus tollendo tollens dice, también tenemos un condicional, pero tenemos la negación del consecuente, no Q. La conclusión va a ser la negación del antecedente. ¿Ya? Se los repito en nuestro lenguaje natural. Si tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente, entonces la conclusión de ese razonamiento es la negación del antecedente. Si como pan, entonces como queso. No como queso, entonces no como pan. ¿Ya? Si como pan, entonces como queso. Y no como queso, la conclusión es no como pan. ¿Ya? Es el modus tollendo tollens. Fíjense, les voy a volver a leer porque son muy importantes estos tres. La ley del modus ponendo ponens dice, hay un condicional, modus tollendo tollens también dice, hay un condicional. En la primera, en el modus ponendo ponens nos dice, aparte del condicional, exactamente el mismo antecedente de ese condicional. La conclusión es el consecuente del condicional. En el modus tollendo tollens dice, tenemos el condicional y tenemos exactamente la negación del consecuente de ese condicional. La conclusión es la negación del antecedente de ese condicional. ¿Me han entendido, jóvenes? Si hay alguna duda, me dicen, por favor, para que me detenga y les explique. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la siguiente ley, que es la ley de adjunción. Que viene de adjuntar o de juntar.
Ley de conjunción. La ley de adjunción, voy a mover un poquito a la izquierda. No es necesario mover tanto. Ahí está. Entonces, ¿qué dice la ley de adjunción? Dice, si tenemos dos premisas cualquiera, entonces, como conclusión podemos juntarlas esas dos premisas cualquiera mediante la conjunción. Aquí no tengo conjunción, así que tengo que insertar mejor un símbolo de conjunción. Ahí está. P y Q. ¿Listo? Entonces, dice la ley de adjunción, si tenemos premisas separadas, podemos volver una sola premisa juntándolas mediante la conjunción. Por ahí necesitamos estas dos juntitas, entonces lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Ya? Esa es la ley de adjunción. Después está la ley de simplificación, que es al revés. Miren esta ley. Ley de simplificación. Dice al revés. La ley de simplificación dice, si tenemos una conjunción de dos, podemos nosotros separarla en dos premisas, ¿ya? Podemos usar P y podemos usar Q, ¿listo? Si tenemos una conjunción, podemos escribirla como dos premisas, como P y como Q. A ver, hay preguntas en el chat. Ya los apagué. Listo. Entonces, si tenemos esta, podemos separarla en dos premisas. P y Q significa P y abajito Q. Pero también podemos hacer lo siguiente, jóvenes. Miren. No es muy recomendable lo que voy a hacer ahora, pero necesitamos saberlo también. Podemos escribir solo P. Podemos escribir solo Q. ¿Ya? Podemos escribir solo Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una conjunción equivale a, o da como conclusión, una conjunción da como conclusión, da como resultado la P solita y la Q. Saben que esta I significa enter, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar P, la I significa enter, entonces la rompemos esta proposición compuesta y la podemos separar en dos proposiciones. ¿Listo? La I y la coma significan la tecla enter, eso recuérdenlo, jóvenes. Esa entonces es la ley de simplificación. Yo les recomiendo siempre que utilicen esta forma, porque no sabemos si vamos a necesitar solo la primera o la segunda o las dos premisas, ¿ya? Entonces les recomiendo esta. En los libros recomiendan P y Q, podemos escribir solo P y Q, podemos escribir solo Q, tal como dice acá, ¿ya? Pero yo les recomiendo, es mejor escribir, en lugar de P y Q, escribir P y Q, ¿listo? P en una fila, Q en otra fila. ¿Listo? Esa es la ley de simplificación. Después tenemos la ley de adición, que es un tanto similar. Se las voy a mostrar. La ley de adición dice, si tenemos una premisa, pero necesitamos trabajar con
otra proposición que no aparece en nuestro razonamiento, la podemos unir a alguna premisa que ya tenemos mediante la disyunción. ¿Ya? Voy a escribir la ley de adición. Ahí le sumamos la ley de adición. Ley de adición. La ley de adición. Dice, si tenemos simplemente miren, si tenemos simplemente P, en todos los casos si tenemos simplemente P, podemos poner el conectivo lógico de la disyunción inclusiva. Tengo que insertar símbolo. Esto. Ya. Si tenemos una premisa o tenemos varias premisas, podemos ponerle una proposición que no está en nuestro razonamiento. Podemos inventarnos otra proposición, pero la pondríamos con el conectivo del O. ¿Ya? Con el conectivo de O. Entonces, digamos que tenemos P, Q, R y demás. Me puedo inventar una proposición S, o me puedo inventar otra que sea la T, o me puedo inventar otra que sea la B chica, o la W, para no confundirnos con el conectivo de la O. Entonces podemos hacer eso. Eso es mediante la disyunción inclusiva. Entonces podemos colocar nuevas proposiciones que no estaban, pero solo mediante la disyunción inclusiva, mediante la O. ¿Ya? Estoy reduciendo para que entren las demás. Ahí está. Ya, esa es la ley de adición. Después está la ley del silogismo hipotético. La ley de silogismo hipotético, conocida también como ley de transición o transitividad, perdón. La transitividad. La voy a escribir a continuación con esta. Ley de silogismo hipotético o transitividad. ¿Ya? Entonces dice, si tenemos un condicional y tenemos un condicional que ahora parte desde donde habíamos llegado porque llegamos a Q. Miren, llegamos a Q y ahora llegamos hasta otro, hasta R. Entonces, el resultado va a ser directamente ir desde P hasta R. ¿Ya? Miren, vamos de P a Q, luego de Q hasta R. Al final de cuentas hemos ido desde P hasta R. Es como si fuéramos desde Pajoso hasta Camiri y desde Camiri hasta Santa Cruz. A final de cuentas hemos ido desde Camiri hasta Santa Cruz. ¿Ya? Esa es la ley de silogismo hipotético o conocido como ley de transitividad. Aquí. Ley de transitividad. ¿Ya? Porque vamos viajando desde Pajoso hasta Santa Cruz, pero haciendo tránsito, parando un rato en Camiri y de Camiri continuamos. ¿Listo? Después tenemos a la ley de silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo.
Esa la voy a escribir acá. A ver, necesito un poco más de espacio. Aquí a la izquierda voy a colocar la ley de silogismo disyuntivo. No, luego voy a ver. Ley de silogismo disyuntivo. De silogismo disyuntivo. Entonces dice, tenemos una proposición simple P, tenemos la O, ahorita me copio la O, tenemos la disyunción, por eso es ley de silogismo disyuntivo, y otra proposición, P o Q, ¿ya? Después tenemos dos condicionales en los cuales estas dos proposiciones de la disyunción inclusiva son los antecedentes y tenemos otros dos consecuentes, ¿ya? Entonces el resultado va a ser R o S. Va a ser la disyunción de los consecuentes. A ver, fíjense, vamos a partir a interpretar el silogismo disyuntivo desde los condicionales. Si tenemos dos condicionales, donde, y además tenemos la disyunción de los antecedentes, entonces la conclusión van a ser la disyunción de los consecuentes. ¿Listo? Así se interpreta en nuestro lenguaje natural. En el silogismo disyuntivo, tenemos dos condicionales y tenemos la disyunción de los antecedentes de esos condicionales. Vamos a sacar como conclusión la disyunción de los consecuentes de esos condicionales. ¿Listo? Nuevamente, si tenemos dos condicionales y otra premisa es la disyunción de los antecedentes de esos condicionales, sacamos como conclusión la disyunción de los consecuentes de esos condicionales. ¿Listo? A ver, ahora voy a mover algunas a otro lado para que tengamos espacio. La ley de doble negación la voy a colocar acá. Ahí está la doble negación. Con tachaditos. La del modus tollendo tollens la pongo aquí arriba. La del modus tollendo ponens no la puse, así que la voy a poner enseguida. Ahí está la ley de adjunción. La ley de simplificación. Esta es la ley de simplificación. Y ya. Ahora me faltó la ley del modus tollendo ponens. Ahí está la negación, me está estorbando. Acá. Ya, ahí le estoy poniendo la ley de doble negación. ¿Listo? Me estaba estorbando. Ahora estas las subo un poco. Y ya está. Ahora tendría que escribir la ley del modus tollendo ponens, que nos dice si tenemos una disyunción y la negación de una de esas proposiciones, la conclusión es la otra proposición. ¿Dónde están disyunciones? Aquí hay disyunciones. Me la copio. Ley del modus tollendo ponens, MTP. Ley de modus tollendo ponens. Borro todo eso, borro esto de acá.
y con P o Q. ¿Listo? Entonces, el modus tollendo ponens nos dice, tenemos una disyunción y abajo tenemos como otro dato la negación de uno de esas proposiciones. La conclusión va a ser la otra proposición de esa disyunción. ¿Por qué? Imaginen lo siguiente. P se elimina con la negación de P. Abajito nos va a quedar simplemente Q. ¿Listo? Y nos queda abajo simplemente Q. ¿Listo? Eso dice la ley del modus tollendo ponens. Si tenemos una disyunción inclusiva y tenemos la negación de una de esas proposiciones, en este caso pongamos negación de Q, la conclusión va a ser la otra proposición. ¿Por qué? Porque es como si se simplificaran, pero no se llama simplificación, se llama ley del modus tollendo ponens. Aquí nuevamente el Q con no Q se eliminan y nos queda la otra proposición de la disyunción. ¿Me entienden, jóvenes? La ley de modus tollendo ponens dice, tenemos una disyunción y tenemos la negación de una de las proposiciones, la conclusión entonces es la otra. Porque entre estas dos se eliminan por falso, falso o cualquier proposición es la otra proposición. ¿Listo? Esa es la ley del modus tollendo ponens. Y hemos hecho nuestro silogismo hipotético, silogismo disyuntivo. Mi adición no la puse. Adición acá. Aquí está la ley de adición. Ahí está la ley de adición. Después la ley del silogismo hipotético. La ley del silogismo hipotético o transitividad. Ahí está. Ahora, jóvenes, esta del silogismo disyuntivo la muevo acá. Ahí está. Un poquito más a la izquierda. Ahí está mejor. Ahora perdí esta línea. Ahí está. Listo, jóvenes, ya tenemos hasta la ley del silogismo disyuntivo. La ley de simplificación disyuntiva se parece mucho al teorema de idempotencia. Si tenemos pan para desayunar o pan para desayunar, la conclusión es que vamos a desayunar. ¿Qué vamos a desayunar, jóvenes? Pan. Pan. No hay más. Entonces, esa es la ley de simplificación en una disyunción. Ley de simplificación disyuntiva. Así estoy abreviando, ¿ya, jóvenes? Ley de simplificación disyuntiva. Le voy a quitar eso de ley para que sea más corto. Entonces tenemos una disyunción donde tenemos exactamente a la misma proposición. La conclusión es como si estuviéramos aplicando idempotencia. La conclusión es exactamente esa misma proposición. ¿Ya? Podemos simplificar. Y tenemos la misma proposición. Era que no entra esta carrera, che. Porque no entiendo nada. No me pasó clase en inglés. Ni inglés ya están aquí, ¿eh? Sé algo, pero... Si tuvieran también con la conjunción, podríamos simplificarla, ¿no es cierto? ¿Cómo simplificamos? Si tenemos P y P, escribimos solamente P, ¿ya? En este caso, aclaramos que simplificación disyuntiva solo se da cuando se tiene exactamente la misma proposición,
solo escribimos una vez. ¿Listo? Después están las leyes de conmutatividad, las leyes conmutativas, tanto para la conjunción como para la disyunción. Las leyes de conmutatividad las voy a escribir aquí a un costadito. Aquí están las de conmutatividad, van a entrar acá. Voy a poner un fondo de este color a mis leyes de conmutatividad. ¿Listo? Si tenemos una... Solo. Gracias. Gracias. Salud, profe. Gracias. Si tenemos una disyunción, jóvenes, no importa el orden de los factores, no importa si primero ponemos Q y luego recién ponemos P, porque se trata de la misma, ¿ya? Ahora... Listo, ahora me voy a copiar P y Q. ¿Dónde hay P y Q? P y Q, aquí está. Aquí escribo Q, Q y P. Entonces, nosotros por conmutatividad podemos escribir en la conjunción o en la disyunción, podemos escribir modificando el orden de las proposiciones que componen a esa conjunción o a esa disyunción. P y Q es lo mismo que Q y P. P o Q es lo mismo que Q o P, pero se mantiene el mismo conectivo lógico. ¿Ya? Esas son entonces las leyes de conmutatividad. Las leyes de Morgan, ¿las recuerdan, jóvenes? Voy a escribir acá la interpretación de las leyes de Morgan. Ley de Morgan. Ley de Morgan dice, a ver, mi formato, negación de P y negación de Q es lo mismo que negación de P o Q. Me tengo que copiar esta O. Ya, la ley de Morgan dice, la negación, la conjunción de las negaciones equivale a la negación de la disyunción. O la disyunción de las negaciones equivale a la negación de la conjunción. ¿Listo, jóvenes? Es la equivalencia que hemos aprendido. En lugar de esto, podemos escribir esta negación de la disyunción. Ahorita les hago para la disyunción. La disyunción de las negaciones. Dicen, Y en vez de negación de P o P, no es negación de P o Q. sí, jóvenes. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces aquí el conectivo pongo ahí y sería negación de P y Q. ¿Listo? Esa es la ley de Morgan que hemos aprendido.
Nosotros lo habíamos aprendido desde arriba, ¿no es cierto? Negación de un... negación de una conjunción. Negación de una conjunción equivale a negación de... o la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Ya, esa es la ley de Morgan. Ahora nos queda una última ley de inferencia, que es la del teorema del absurdo. El teorema del absurdo, necesito espacio. Lo voy a escribir aquí, por lo tanto me voy a llevar la conmutatividad más arriba. Vean que no tengo espacio y por eso estoy reordenando. Por eso les había dicho que entre cada una de estas filas ustedes dejen unas 2 o 3 líneas y espacio al costadito para que cada uno de estos vaya exactamente con su ley. ¿Ya? Cada una de estas representaciones vaya con su ley. Entonces voy a escribir la del teorema del absurdo, que dice lo siguiente. Aquí, ahí está. La ley de teorema absurdo. El teorema del absurdo dice, si tenemos dos condicionales y tenemos el mismo antecedente en esos condicionales, tenemos dos condicionales, el mismo antecedente, el mismo consecuente, solo que en uno de los condicionales un consecuente está negado, es decir, hoy llueve y hace calor, hoy no llueve, no hace calor. Entonces la conclusión no tendría que llover. Sería lo siguiente, jóvenes, tendríamos que colocar la negación del antecedente. El ejemplo clásico es, si juego, me divierto. Si juego, no me divierto. Entonces, para eso, mejor no juegue. ¿Ya? Un ejemplo más acorde a su edad. Si me enamoro, soy feliz. Si me enamoro, no soy feliz, sufro mucho. Entonces, ¿para qué me enamoro? No me enamoro nunca más, como dice la canción de Bronco. Corazón, no te vuelvas a enamorar, algo así dice, ¿no es cierto? Entonces, esta es una ley del absurdo. Si hago una cosa, me sale un resultado. En otra ocasión, si hago la misma cosa, me sale el opuesto del resultado. Ah, mejor no hacer eso que produce esos resultados ambiguos. ¿Ya? Este es el teorema del absurdo. ¿Listo? Si hago algo, entonces me sale un resultado. Si hago esa misma cosa y me sale el resultado opuesto, mejor no hacerlo. ¿Listo? Ese es el teorema del absurdo. Jóvenes, entonces vayan repasando estos teoremas, estas leyes de inferencia escritas de esta forma, porque las vamos a utilizar enseguida para demostrar si un razonamiento es válido o no. ¿Listo? Todo esto cópienselo. Voy a pausar la grabación. Si tuvieran alguna duda o consulta me dicen, pero ahorita voy a... Yo no entendí, digamos, la ley de adición. Adición. Dice, si tenemos premisas, ¿no es cierto? Premisas son lo que está antes de la línea de resultado. De adición, le dice, adición. Adición. Esa es conjunción. Aquí está la adición. Ya. La de adición. Tenemos premisas. Podemos tener PQR. ¿Ya? Podemos tener PQR. Pero necesitamos S. Entonces, a una de las premisas que tenemos le aumentamos S, pero con la disyunción. Solo con la disyunción. Si ya existiesen las premisas, las juntamos mediante conjunción. Pero si no existe una que necesitamos, la podemos juntar con una, pero mediante la adición. ¿Listo? Vamos a ver más adelante cuando necesitamos una. Solo la podemos juntar. Pero le dicen, digamos, ¿de dónde salió la T y la W? No No estaban, logré entender. no estaban acá. No estaban acá. Nosotros la estamos incluyendo porque necesitábamos esa, pero no están.
Entonces solo podemos meterla a nuestro razonamiento mediante la disyunción inclusiva, mediante la O. ¿Ya? No sabemos si es verdadera o falsa, pero nuestra proposición esta tendría que ser la que tenga más valor. ¿Ya? Entonces, no están en nuestro razonamiento. La estamos incluyendo, esta S, esta T, esta W, no estaban arriba, miren. La podemos incluir, pero solo mediante la disyunción inclusiva. ¿Ya? Voy a ver si podemos ver un ejemplo para que podamos entender mejor. Entonces, ahorita, ¿ya han terminado de copiar o han puesto atención? Vayan memorizando entonces cada una de estas premisas en nuestro lenguaje natural. Se las voy a ir leyendo. Si no han terminado de escribir en esas 2 o 3 líneas que les dije que dejen debajo de cada una de estas, ponen el video y lo vuelven a copiar con calma. ¿Listo? Pero yo voy a ir diciéndoles. La ley de modus ponendo ponens nos dice, si tenemos un condicional y tenemos además como premisa el antecedente de ese condicional, la conclusión va a ser el consecuente de ese condicional. ¿Ya? Uno muy parecido es la ley del modus tollendo tollens, que dice, si tenemos un condicional y tenemos como otro dato la negación del consecuente de ese condicional, la conclusión nosotros deducimos o inferimos o sacamos como conclusión la negación del antecedente de ese condicional. ¿Ya? Si tenemos un condicional y tenemos como otro dato la negación del consecuente, deducimos o sacamos como conclusión la negación del antecedente. Eso es el modus tollendo tollens. La ley de doble negación dice, cada vez que aparece 2 veces la negación, se eliminan entre sí y queda todo lo que está a la derecha. ¿Ya? La ley de adjunción dice, si tenemos varias premisas y queremos juntarlas en una sola línea, las podemos juntar pero mediante la conjunción. ¿Ya? Las podemos adjuntar, las podemos juntar pero mediante la conjunción. ¿Listo? Esa es la ley de adjunción. Después, la ley de simplificación es al revés que la de adjunción. Si tenemos conjunciones, podemos escribirlas como varias proposiciones, imaginando que la I es la tecla Enter. Entonces, si tenemos P y Q, podemos escribir abajito P y abajito escribimos Q. Si hubiéramos tenido P y Q y R y S, escribimos P, abajito Q, abajito R, abajito S. ¿Ya? Mejor si escriben todas porque las vamos a necesitar. En otras ocasiones, algunos matemáticos flojitos dicen, si tengo P y Q, necesito P, solo escribo P. En otra ocasión, tengo P y Q, solo necesito Q. Entonces solo escribo Q. Ustedes no sean flojitos. Si tienen P y Q, eso lo representan como P en una fila, Q en otra fila. ¿Ya? Vamos a ir sacando deducciones e inferencias. La ley del modus tollendo ponens nos dice, si tenemos una disyunción inclusiva y como otro dato tenemos la negación de una de las proposiciones de esa disyunción inclusiva, se eliminan entre sí la negación y la proposición y lo que nos queda es la otra proposición. Les repito, si tenemos una disyunción inclusiva y como otro dato la negación de una de las proposiciones de esa disyunción, la conclusión es la proposición que no está negada. ¿Ya? Aquí tenemos P o Q y negación de Q, se elimina negación de Q con Q y nos queda P. Les repito, si tenemos una disyunción inclusiva y la negación de una de las proposiciones de esa disyunción inclusiva, sacamos como conclusión la proposición que no está negada. ¿Ya? Después está la ley de adición. La ley de adición dice, tenemos varias proposiciones en nuestro razonamiento, pero necesitamos una proposición que no está. Entonces podemos juntarla a una de las premisas, pero mediante la disyunción inclusiva. No tenemos S en este razonamiento, podemos meter la S, pero solo con la disyunción inclusiva, mediante la O, con alguna de las filas que tengamos. ¿Ya?
No tenemos T, le podemos poner T, pero juntarle la T mediante disyunción a una de las premisas de nuestro razonamiento. No teníamos W, podemos meter la W en nuestro razonamiento mediante disyunción, pero con alguna premisa que ya exista. ¿Ya? La ley de conmutatividad para la conjunción o disyunción dice, el orden de los factores, el orden de las proposiciones en una conjunción no altera el resultado. El orden de las proposiciones en una disyunción no altera el resultado. ¿Ya? La ley de transitividad o de silogismo hipotético o ley de silogismo hipotético dice, si tenemos un condicional que va desde una proposición simple hasta otra proposición simple, y de esa proposición simple parte otro condicional y llega a una tercera proposición simple, entonces nosotros podemos escribir directamente la proposición de partida hasta la última proposición de llegada. ¿Listo? Va el condicional de P a Q y luego de Q a R. Entonces hacemos directamente desde el primero, desde P hasta el último, que es R. Esa es la ley de transitividad o de silogismo hipotético. La ley de silogismo disyuntivo nos dice, leemos desde acá, tenemos dos condicionales y tenemos como otro dato, como otra premisa, la disyunción de los antecedentes, P o Q. Tenemos la disyunción de los antecedentes de esos condicionales. La conclusión, el resultado va a ser la disyunción de los consecuentes de esos condicionales. Así de fácil. Tenemos dos condicionales. Y además, tenemos la disyunción de los antecedentes, el O de los antecedentes. Como conclusión tenemos la disyunción de los consecuentes de esos condicionales. ¿Ya? Así interprétenlo porque a cada rato yo les voy a decir, a ver, díganme qué dice la del silogismo disyuntivo. Dice, tenemos dos condicionales y tenemos la disyunción de los antecedentes, nos da como conclusión o como resultado la disyunción de los consecuentes. ¿Ya? Después está la ley de simplificación disyuntiva que nos dice, si tenemos la disyunción de la misma proposición, escribimos una sola vez. Es como ley de impotencia. Esto ocurre con la conjunción también, pero mediante la simplificación. Si tenemos P y P, escribimos solo P. La ley de Morgan ya la conocemos. Si tenemos la conjunción de negaciones, eso es la negación de la disyunción. Si tenemos la disyunción de las negaciones, da como resultado la negación de la conjunción. También podemos ir de aquí arriba. Negación de una conjunción equivale o daría como resultado la disyunción de las negaciones. Si este estuviera arriba, negación de una disyunción da como resultado la conjunción de las negaciones. Es la ley de Morgan, ya la hemos aprendido y podemos aplicarla acá en razonamiento. Finalmente tenemos la ley del teorema del absurdo. Este teorema del absurdo nos dice, si tenemos dos condicionales con el mismo antecedente y con el consecuente, solo que en uno está el consecuente normal y en la otra condicional está la negación del consecuente, sacamos como resultado o como conclusión la negación del antecedente. Eso nos dice, si hacemos algo y nos da un resultado, volvemos a hacer ese mismo algo y nos da la negación de ese resultado anterior, entonces como conclusión tenemos la negación del antecedente. ¿Ya? Quiero que escriban eso en ese lenguaje natural, ahorita, debajo de cada una de estas leyes de inferencia. También quiero que tengan las leyes de inferencia escritas así, como argumentos, al ladito de cada ley, escríbanlo. Y después quiero que memoricen. Si tenemos una conjunción, podemos sacar como conclusión las premisas que componen esa conjunción, escritas por separado, cada una en una fila distinta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. Si no hay más dudas, vamos entonces a ver un video explicando cómo se realizan las demostraciones de los razonamientos.
¿Ya? Veamos este video. Cualquier duda me dicen, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar el avance de la materia a través de unos videos. Espero que se pueda ver de buena calidad. Estamos haciendo varias pruebas. Es muy complicado llevar adelante las clases virtuales, pero tenemos que hacerlo por la situación en la que vivimos debido a la pandemia que está cundiendo a nivel mundial. En ese sentido, necesito que se esfuercen bastante estudiando, leyendo y tratando de entender la teoría que les he pasado en los anteriores materiales, como el material de razonamientos. Les voy a mandar videos para explicar la parte práctica y también explicar para que se entienda de mejor manera la teoría. Pero es muy importante que hagan ustedes el esfuerzo para entender la teoría. ¿Ya? En ese sentido vamos a continuar con el tema de razonamientos. Los razonamientos o el razonamiento es la forma en la que el ser humano piensa. Piensa a partir de información que tiene y saca conclusiones. Cuando tiene información similar a una situación en la que estamos viviendo ahora, por la experiencia sacamos una conclusión similar. O a eso se le llama razonamiento por analogía. O cuando tenemos información y sacamos, pensamos ordenadamente, sacamos una conclusión y luego otra conclusión y luego otra conclusión, se llama que son razonamientos inductivos. Y cuando a partir de leyes directamente sacamos una conclusión, se llama un razonamiento deductivo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué partes tiene el razonamiento? Yo les mandé una teoría, pero voy a volver a decir. Los razonamientos están compuestos por un argumento, y a partir de ese argumento se saca una conclusión. El argumento está compuesto por premisas que están representadas por la letra P mayúscula con un subíndice que indica el número de premisas del cual se trata. Premisa 2 y así sucesivamente varias premisas para obtener una conclusión. Entonces, ¿qué son las premisas? Las premisas son proposiciones simples o compuestas. Como no sabemos si es una proposición simple o si es una proposición compuesta, se utiliza la letra P mayúscula. Sub 1 que nos dice primera premisa, P sub 2 que nos dice segunda premisa, y así sucesivamente hasta P sub n que es la última premisa. En este caso, por ejemplo, decimos que la premisa 1, les voy a explicar enseguida con un ejemplo. Primero voy a mostrarles otra forma de representar este razonamiento. Aquí tenemos cada premisa escrita una debajo de otra, una línea de resultado y abajo la conclusión. Esto es un razonamiento. Otras formas de representar el razonamiento es, en lugar de escribirlas una debajo de otra, podemos escribirlas unidas por el conectivo lógico de la conjunción. Y así sucesivamente hasta la última premisa. Unidos luego todo el argumento mediante el conectivo lógico de la implicación que genera la conclusión. Por eso les decía la definición que quería que ustedes tengan anotado en su cuaderno, es que un razonamiento es la implicación, conectivo lógico de la implicación, la implicación de la conjunción de las premisas que genera una conclusión, la implicación de la conjunción de las premisas que generan una conclusión. ¿Qué significa? Estas premisas las unimos mediante la conjunción, es decir, premisa 1 y premisa 2 y premisa 3 y así hasta la premisa n. Entonces, sacamos la conclusión. Otra forma de representar las premisas es la siguiente: separarlas mediante una premisa 1, premisa 2, y así sucesivamente hasta la premisa n. En lugar del conectivo lógico de la implicación, se escribe una T mayúscula acostada y tenemos esta forma de representar la premisa, esta forma, esta de acá, a través de la implicación de la conjunción de las premisas que genera una conclusión, es también igual a esta. En lugar del conectivo lógico de I, se pone una coma para separar una premisa de otra, y esta T mayúscula que representa la línea de resultado y que genera una conclusión.
O en lugar del correctivo lógico de la conjunción o la coma, ponemos las premisas separadas una de otra, colocándolas en una distinta línea. La línea del resultado y genera la conclusión. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los razonamientos o qué es lo que vamos a trabajar. En este tema vamos a demostrar la validez de un razonamiento. Les decía, una proposición simple puede tener dos valores de verdad, verdadero o falso. Una proposición compuesta no puede ser ni verdadera o falsa porque está compuesta por varias proposiciones simples, algunas van a ser verdaderas, otras falsas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para una proposición compuesta? Se construye la tabla de verdad y ahí tenemos para una proposición compuesta tres opciones. Una que sean todas verdaderas y esa se llama tautología. Otra que sean todas falsas y esa se llama contradicción. Y la tercera opción es que salgan mezcladas verdad y falso y eso se llama contingencia. ¿Ya? Entonces, un razonamiento no puede ser ni verdadero ni falso, no puede ser tautología, no puede ser contingencia ni contradicción. Un razonamiento puede ser válido o inválido. Válido o inválido. No válido. Entonces puede ser válido o puede ser no válido, también conocido como falacia, que ese razonamiento está fallado, no es correcto, no está bien, no es válido. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Un ejemplo sencillo. No tenemos mucho espacio, necesito que se esfuercen. Vamos a tener la premisa 1, que nos dice: Juan estudia. Una premisa 2, que dice: ¿salió el sol? Como hoy salió el sol. Una premisa 3 que dice: si Juan estudia, coma, entonces aprueba el examen. ¿Listo? Y nuestra línea de resultado y obtenemos nuestra conclusión. En este caso, el razonamiento que yo les voy a plantear va a decir la conclusión que Juan aprueba el examen. Aprueba el examen. Y ya, jóvenes, observemos acá tenemos entonces un razonamiento. Hay premisas una debajo de otra. Esta P mayúscula 1 y 2 puntos significa premisa 1. La premisa 1 es esta proposición simple en este caso. Juan estudia. La premisa 2 es la proposición simple que dice salió el sol. La premisa 3 es una proposición pero compuesta. Las premisas pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas. Como reconocemos, una premisa es una que está en una fila nada más, ¿ya? Entonces la proposición 3 dice si Juan estudia, entonces aprueba el examen. Y la conclusión dice Juan aprueba el examen. Yo les pregunto a simple vista, por la lógica que ustedes manejan sin haber estudiado este tema aún, ¿creen que este razonamiento sea válido o no, jóvenes? ¿Alguien se anima a responder? ¿Será válido o no este razonamiento? No, líder, ¿Por qué, Brian? porque la premisa 2 no cuenta, digamos, en el ejercicio. Ya, pero si no estuviera ahí, Brian, ¿sería válido o no el resultado, ese razonamiento? ¿Estaría bien pensado? Sí, dicen, ¿Por qué, Chumacero? porque digamos en la primera dice Juan estudió y en la tercera dice si Juan estudió, entonces aprueba el examen.
¿Qué opina Brian? ¿Será que es válido o no el razonamiento? La premisa 1 con la premisa 3, sí, licenciado, opino que está bien, digamos. Pero la 2 dice usted, ¿no? ¿Dónde entra? Ya, tenemos que estar listos, jóvenes, para información que esté ahí para despistarnos. Como en la guerra hay señuelos para despistar al enemigo. ¿Listo? Además, Juan estudia y si estudia, aprueba el examen. Si sale el sol, no sale el sol, son cosas que van a ocurrir cada día, ¿no es cierto? Que salga el sol, ¿creen que le afecta a que Juan estudie o no estudie? No. Igual No, puede estudiar dentro de su casa, ¿no es cierto? Puede encender la luz si está muy nublado, o si llueve, igual puede estudiar en su casa. Entonces, es una información de la vida real. No, tal vez no la necesitemos usar para demostrar si el razonamiento es válido. Eso les quiero decir. Pero en la vida real están pasando cosas, como que salió el sol, listo, y es verdadero, ¿ya? A ver, dicen la premisa 1 y la premisa 3. A ver, representemos cada una de estas como proposiciones simples, ¿ya? Entonces, como proposiciones simples, jóvenes, Juan estudia, ¿qué sería? ¿Qué proposición simple sería para nosotros? P. Sería nuestra P, ya, nuestra P, listo. Ahora, salió el sol, ¿qué sería? La Q. Puede ser Q, ya, no hay problema, puede ser Q. Yo en el ejemplo voy a usar otra, Q. Ahora, si Juan estudia, ¿qué será? ¿Qué será Juan estudia? R. Juan estudia es R o ya apareció P. anteriormente. Ah, La P. 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 P, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya apareció exactamente esa letra. Ya, ahí está. Juan estudia es P. Entonces, ¿qué significará entonces? Condicional. la condicional. Entonces Condicional. significa el condicional. Aprueba el examen, ¿qué será? R. Ahora, y esta R. quinta, esta sí se puede llamar proposición R. Y Juan aprueba el examen, ¿qué será, jóvenes? P entonces R. A ver, solo les estoy diciendo, Juan aprueba el examen, ¿qué será? ¿Ya Ah, apareció anteriormente como una proposición simple o no apareció? Como una P. La R. ¿No? ¿Quién dijo R? Ah, ¿Vargas? la R. La R. Vargas. Aprueba el examen. ¿Quién aprueba el examen? Estábamos hablando de Juan. Entonces, Juan aprueba el examen es exactamente la proposición simple R. ¿Ya? Van a ver que yo voy a escribir que Juan estudia es P, pues salió el sol, le voy a poner R, Juan estudia P y aquí le voy a poner a prueba el examen Q y a este resultado Q. Al final vamos a demostrar lo mismo. Si quieren copien como yo hice ahorita o copien que voy a mostrar en el ejemplo. Entonces, ¿cómo se demuestra la validez de un razonamiento? Se comparan las proposiciones con el lenguaje o se las escribe en lenguaje simbólico y luego se las compara con las leyes de inferencia que hemos escrito hace un momento dentro de cada cuadrito. Comparamos de 2 en 2 o de 3 en 3, comparando la forma que tenga similar a la de las leyes de inferencia. Veamos entonces el desarrollo de este ejemplo. Ahí me van a entender por qué para este ejemplo le puse a salió el sol, le puse R y a prueba el examen recién le puse Q. ¿Ya? Pero no hay ningún problema que nosotros pongamos P, Q, P, R, R. No afecta siempre y cuando apliquemos bien nuestras leyes de inferencia. Entonces veamos el ejemplo. ¿No? Pongámonos a analizar cada una de estas premisas. La premisa 1 es una proposición simple o compuesta. Juan estudia. No nos dice nada más. Entonces, es una proposición simple. Esta otra, salió el sol. ¿Es una proposición simple o compuesta? Simple. En este caso, para este caso, le vamos a llamar L.
No voy a usar la letra Q porque aquí hay algo relacionado. Miren, sí, y entonces, ¿ya? Juan estudia y ahora tenemos este. Si Juan estudia, entonces, realizamos esta parte es Q, que se parece a esta de acá. Traduciendo este razonamiento en lenguaje simbólico, está de esta manera. P, si P, entonces Q, perdón. Tenemos P, tenemos R, tenemos si P, entonces Q, y la conclusión que nos dice Q. Nuestras premisas son la premisa 1, 2, 3 y la conclusión. ¿Ya? Jóvenes, miren, entonces hemos escrito en lenguaje simbólico en forma de argumento. Es decir, cada premisa en una fila, no le vamos a poner ya P mayúscula 1, P mayúscula 2, P mayúscula 3. Simplemente el número de premisa encerrado en circulito. Premisa 1, 1. 2 significa premisa 2. 3 significa premisa 3. Q mayúscula, eso sí, significa conclusión. ¿Ya? Esto que estaba en lenguaje natural, este razonamiento del lenguaje natural, lo hemos escrito en lenguaje simbólico. Ahora tenemos que comparar con nuestras leyes de inferencia, a ver si alguna se parece. ¿Para qué? Comparamos de 2 en 2 o de 3 en 3 y sacamos nuevas premisas. ¿Ya? Sacamos nueva información. Entonces aquí teníamos 3 premisas, sacaríamos la premisa 4. La premisa 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Listo? Si llegamos exactamente a la conclusión que teníamos, el razonamiento es válido. Si llegamos exactamente a falso, el razonamiento es válido. Si llegamos exactamente a la negación de la conclusión que hay acá, es el único caso en el que el razonamiento no es válido. ¿Ya? Veamos entonces, jóvenes, y pongan atención. He representado el lenguaje simbólico acá. El argumento compuesto por estas 3 premisas está en el lenguaje simbólico. La conclusión, llegamos a simplemente ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿cómo demostramos si un razonamiento es válido o no? Se demuestra si un razonamiento es válido o no si a partir de la conjunción de las premisas y aplicando las leyes de inferencia que tengan el libro en la página 20 o en las diapositivas que les mandé del tema de razonamiento, pueden verlas, estudienlas, apréndanselas. Ya saben que cuando está separado por comas significa implicación y cuando aparece esta T mayúscula acostada significa el condicional. Esta parte podemos escribirla también. Cuando están separadas por coma, las ponemos una debajo de otra. Y cuando vemos esta misma T mayúscula acostada, significa la línea del resultado, lo que está después de esa es la conclusión. ¿Ya? Entonces, las leyes de inferencia las comparamos con estas premisas. ¿Ya? Hay una ley de inferencia, la voy a escribir en esta parte. Es la ley. ¿Ustedes ya se han dado cuenta qué ley de inferencia podrá ser, jóvenes? ¿Qué ley de inferencia podremos utilizar? Una de las básicas. ¿Cuál podremos utilizar, jóvenes? Tenemos un condicional y exactamente el antecedente de ese condicional. ¿Qué ley será? A ver, anímense y gánenme en el video. Entonces, las leyes de inferencia las comparamos con estas premisas. ¿Ya? Hay una ley de inferencia, la voy a escribir en esta parte. Es la ley del modus ponendo ponens. ¿Qué dice el modus ponendo ponens, jóvenes? Lo hemos estudiado ahorita, lo hemos memorizado. ¿Qué dice? Si tenemos un... A ver, ¿qué dice el modus ponendo ponens? Si tenemos un... Condicional. ¿Y qué más? Una premisa. Y tenemos exactamente el antecedente de ese condicional. ¿Cuál La conclusión sería? va a ser el consecuente de ese condicional. Exactamente. A ver, veamos. ¿Qué dice? Si tengo un condicional,
y tengo el antecedente de ese condicional, la conclusión es el consecuente de ese. De esta forma, las leyes de inferencia no se las entiende bien, pero traduzcámoslas como yo les enseñé. Vean, esta ley del modus ponendo ponens la podemos escribir también así. P, si P entonces Q. Aparece la coma, es como si le dieran la tecla Enter en el computador y abajo escriben lo que sea. Aparece esta T acostada, que es la línea del resultado, y abajo y debajo de la línea del resultado aparece todo lo que está al lado derecho de la T. Esto de acá es el modus ponendo ponens. Esta ley de inferencia es la que aparece en la tabla y representa esto. Un condicional, un condicional. Y podemos significar el objetivo lógico de la conjunción y o significa escribir en la línea de abajo. Ya. La letra T mayúscula acostada significa línea de resultado y todo lo que está después de la letra T mayúscula acostada es la conjunción. Entonces, si tenemos una conjunción y tenemos el antecedente de esa conjunción, la conclusión del razonamiento. Si tenemos una implicación o condicionales, jóvenes, ¿no es cierto? Si tenemos una implicación y tenemos el antecedente de esa implicación o condicional, la conclusión es directamente el consecuente de ese condicional. Acá en nuestro razonamiento tenemos un condicional, tenemos exactamente el antecedente del condicional, podemos deducir el consecuente de ese condicional. Veamos cómo lo voy a hacer, ¿ya? Véanlo en la pizarra. Es el consecuente de esa implicación o condicional. A eso se le llama modus ponendo ponens. Cuando tenemos estos dos, cuando tenemos nosotros estos dos antecedentes, inferimos esta conclusión. ¿Ya? Inferimos esta conclusión. Miren, si tenemos un condicional y el antecedente, la conclusión va a ser el consecuente de ese. Quiero que se fijen acá. Tenemos un condicional. ¿Sí? Aquí está el condicional. Tenemos por ahí entre las premisas el antecedente de ese condicional. Sí, aquí está. Entonces, si tenemos un condicional y el antecedente de ese condicional, la conclusión del razonamiento va a ser el consecuente de ese condicional. Entonces, vamos a escribir más abajo. 4, vamos a escribir por modus ponendo ponens de 3 y 1. En ese orden. Primero aparece 3, y entonces Q, luego P, y la conclusión es Q. ¿Listo? Entonces, no hemos usado para nada la premisa 2. No siempre necesitamos usar toda la información que nos dan para sacar una conclusión. A veces hay premisas como esta que están simplemente para descriptarnos. ¿Ya? Hasta el momento les he dado un pantallazo de lo que es un razonamiento. ¿Cuáles son las partes del razonamiento? Las premisas. Estas premisas pueden ser proposiciones simples o compuestas. Y la otra parte del razonamiento es la conclusión. ¿Cómo podemos representar un razonamiento de otras dos formas? Como la implicación de la conclusión de las premisas que generan la conclusión. O las premisas separadas por coma, la línea de resultado y la conclusión. ¿Ya? Cuando las escribamos para demostrar si un razonamiento es válido o no, lo vamos a escribir mejor en lenguaje simbólico. De esta forma, este 1 representa que es la premisa 1. ¿Cuál es la premisa 1? Esta proposición. Sí. La premisa 2 es esta proposición. La premisa 3 es esta proposición compuesta. Y la conclusión es esta proposición. ¿Dónde la sacamos? De este ejemplo. Teníamos esta premisa 1 y la proposición. La proposición simple. La premisa 2 es todo esto, pero la proposición simple. La premisa 3, si con esto entonces el primer examen es la proposición compuesta de este condicional. Y la conclusión es esta proposición simple. Lo que es muy importante es que si ven proposiciones simples que luego aparecen dentro de proposiciones compuestas, las mantengan. Veamos si si P, entonces, Q. Aquí está P, aquí está. Esto es Q. A prueba del
examen. Aquí en la prueba estamos hablando de Juan acaba de decir. Espero que entiendan esta parte. Ya, jóvenes. Entonces vamos a ver a continuación otro, ¿qué pasó aquí? Ya, vamos a ver ahora otro video de razonamientos. Ahora sí, un ejemplo más ordenado. Ahí hemos visto qué es un razonamiento, las formas de representar, y ahora ya vemos los razonamientos, tenemos que demostrar la validez. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir comparando de dos en dos con nuestras leyes de inferencia. También, si es necesario, podemos reemplazar alguna de estas proposiciones por su equivalencia, que ya hemos estudiado, o utilizando la equivalencia de las tablas de los teoremas de proposiciones. ¿Listo? Entonces, quiero que observen cómo vamos a resolver, cómo vamos a demostrar si un razonamiento es válido o no. Ya saben, si al utilizar estas premisas vamos sacando nuevas conclusiones, es decir, nuevas premisas, y si en algún momento llegamos exactamente a esta conclusión, el razonamiento es válido. Si en algún momento llegamos a falso, el razonamiento es válido. Si en algún momento llegamos a la negación de esta conclusión, el razonamiento no es válido. ¿Ya? Entonces nos quedan 15 minutos de clase, veamos estos ejemplos, por lo menos uno y la mitad del otro lo vamos a ver hoy. Entonces veamos, por favor. ¿Ya, jóvenes? Cópiense estos ejemplos, ustedes tienen que ir resolviendo. Ustedes tienen que ir resolviendo. ¿Ya? Analicen, mientras van copiando, cópiense el primer ejemplo, mientras van copiando, ¿qué ley de inferencia podemos aplicar acá? ¿Pueden darse cuenta qué ley de inferencia podemos utilizar acá? A ver, voy a ir reproduciendo el video para que se den cuenta. Vamos a analizar la demostración. Si alguien se da cuenta de alguna ley de inferencia, me dice para que la vayamos viendo. Ley del Ley de teorema adición. teorema del absurdo. Teorema del absurdo, Lisa. Teorema del absurdo. ¿Por qué? Dice, si tenemos dos condicionales, en ambos condicionales tenemos el mismo antecedente y en ambos condicionales tenemos el mismo consecuente, solo que uno está negado y en el otro no, sacamos la conclusión, la negación del antecedente por teorema del absurdo. Está muy bien, jóvenes. Veamos cómo lo escribimos. ¿Listo? Para realizar una demostración de que un razonamiento es válido, se tiene que analizar las premisas, estas proposiciones que se encuentran antes de la línea de resultado, analizamos las premisas del razonamiento y las comparamos con las leyes de inferencia, las comparamos de dos en dos, posiblemente, generalmente las leyes de inferencia, dos premisas dan una conclusión, y si tenemos esta forma, dos premisas se parecen a las premisas de una ley de inferencia, podemos inferir la conclusión de esa ley de inferencia y la nueva premisa conclusiva de esa premisa que estamos infiriendo, ese resultado de inferencia, lo escribimos debajo de la conclusión, siguiendo la numeración. Acá las premisas tienen una numeración para saber qué es 1, 2, 3, conclusión, y luego las inferencias que vayamos realizando van a ir con un número consecutivo al que tiene como último número de premisas. ¿Ya? También podemos utilizar equivalencias del álgebra proposicional, por ejemplo, la equivalencia del condicional es negación del antecedente o consecuencia. También se pueden utilizar en algunos casos teoremas del álgebra proposicional. Ya se pueden utilizar teoremas del álgebra proposicional. Entonces, lo primero que se hace es analizar e ir infiriendo. Para demostrar si un razonamiento es válido, vamos a ir sacando nuevas proposiciones a través de la inferencia. Y si en algún momento llegamos exactamente a la conclusión de este razonamiento, el razonamiento es válido. Si llegamos
exactamente a la negación de este razonamiento, negación de no te va a ser P. Si en algún momento llegáramos a inferir P, entonces el razonamiento no es válido. Recapitulemos. Si llegamos exactamente a la conclusión de este razonamiento, llegamos a no P, el razonamiento es válido. Si inferimos y llegamos exactamente al opuesto de esta conclusión, llegamos al P, el razonamiento no es válido. Pero si en el camino llegáramos al falso, el razonamiento también es válido. Porque recuerdan una forma de representar un razonamiento es a través de la implicación de la conclusión de las premisas que generan la conclusión mediante el condicional. Entonces, si inferimos falso y hacemos la implicación de las premisas, tendríamos falso con cualquiera a través de la conjunción, va a ser falso. Entonces, todo el antecedente del condicional sería falso, y no importa qué valor tenga la conclusión, si sea verdadera o falsa, el resultado de la implicación del condicional va a ser válido. Va a ser una tautología y va a ser válido. ¿Ya? Entonces, continuemos. Primero comparamos con las leyes de inferencia y las vamos a analizar. Tenemos R y no R. Si R, entonces no S. Si T, entonces R. Si R, entonces S. ¿Alguna ley de inferencia que tenga estas formas? Hay una, no está en la tabla, pero es explicada en el video del desarrollo de leyes de inferencia. Hay una ley que dice, si tengo un antecedente y llego a un consecuente, y si tengo el mismo antecedente, entonces llego al consecuente opuesto. Fíjense. Esta es la premisa 1 y esta es la premisa 3. Tengo dos condicionales donde se repite el antecedente. En los dos condicionales tenemos la misma proposición simple como consecuente, pero en una está negada y en la otra no. ¿Ya? Si salgo al recreo, no estudio. Si salgo al recreo, entonces estudio. Si salgo al recreo, entonces estudio. Si salgo al recreo, entonces estudio. Mejor no salgo. ¿Cierto? Mejor no salgo al recreo. Esta tiene forma del teorema del absurdo. Teorema del absurdo. Entonces tenemos dos condicionales donde se repite el antecedente, pero el consecuente en ambos es opuesto. Para eso mejor no hacer lo que nos dice el antecedente. Entonces, fíjense, a partir de estas premisas, la premisa 1 y a partir de la premisa 2, digo de la premisa 3, podemos sacar una nueva conclusión. No que la escribimos como inferencia, estamos infiriendo nueva información a partir de la información básica que tenemos a partir de las premisas y utilizando leyes de inferencia como el teorema del absurdo. Y escribimos porque por teorema del absurdo, y además escribimos entre quiénes, entre 1, premisa 1 y premisa 3. De 1 y 3. Entonces, jóvenes, miren, hemos sacado una nueva premisa, no R. Esa la hemos sacado del teorema del absurdo entre 1 y 3. Entonces, escribimos ahí al ladito por teorema del absurdo de 1 y 3. Y más al costado derecho, como tenemos espacio, no dividan su hoja en dos, como está acá. Eso lo hice por la pizarra, que es pequeña en mi caso. Pero más aquí al costado, cópiense ese teorema del absurdo con esas fórmulas que tenemos, con esas letras. Entonces, esto se lo copian aquí al lado de estas palabras para que sepan qué teorema han utilizado. ¿Ya? Eso entonces, joven. Después vamos a continuar. Tenemos 9. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos utilizado las dos primeras. ¿Cuáles nos faltan? La premisa 2 y esta nueva premisa que es la 4. ¿Podemos hacer algo entre la 2 y la 4? ¿Hay algún teorema o alguna ley de inferencia que tenga un condicional y esto, que es la negación de R? La negación del consecuente. ¿Hay alguna ley de inferencia que nos diga si tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente, podemos sacar alguna conclusión? Dicen la ley de modus tollendo tollens. ¿Qué dice esta ley de modus tollendo tollens? A ver, ¿qué dice ese
esa ley, Vargas. Y si tenemos un condicional y la negación del consecuente de ese condicional, tenemos como conclusión la negación del antecedente del condicional. Perfecto. Si tenemos este condicional y tenemos la negación de R, podemos sacar como conclusión la negación del antecedente, que sería no T. ¿Y eso nos sirve para algo? ¿Nos sirve para algo haber obtenido un T? A ver, mientras van pensando, yo voy viendo el video, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, a partir de la premisa 1 y la premisa 3, hemos inferido no hay. Muy bien. Ahora, esta información que estamos infiriendo, que estamos obteniendo, tenemos que ver si con las demás proposiciones que quedan libres nos sirven para hallar la conclusión. Entonces, tendríamos que, antes de proseguir, esta diferencia que hemos obtenido, ¿es exactamente la conclusión? No. ¿Es exactamente la negación de la conclusión? Tampoco. Si hubiera sido igual, el razonamiento hubiera sido válido y válido. Si hubiera sido la opuesta, si hubiera sido que el razonamiento es una falacia o no es válido y ahí termina. Entonces no es ninguno, no es ni la conclusión ni la negación de la conclusión. Entonces, digamos, hasta obtener bien. No eres con este condicional. ¿Se puede aplicar alguna ley de inferencia? Sí. Fíjense, tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente de este condicional. Esta es la premisa 2, esta es la diferencia 4. Entonces, fíjense, por modus tollendo tollens, la primera ley, no, por modus tollendo tollens, tenemos un condicional y la negación del consecuente. La conclusión va a ser negación del antecedente por modus tollendo tollens. ¿Ya? Entonces describimos esa conclusión que hemos podido obtener a partir de estas premisas de las 2 y las 4. Podemos inferir una nueva información, una nueva proposición, no sé. No sé. Pero escribimos por qué. Justificamos por modus tollendo tollens de 2 y 4. Bien. Fíjense, hemos obtenido exactamente la conclusión del razonamiento. Entonces escribimos queríamos demostrar si esa conclusión era resultado de aplicar las leyes de inferencia a estas premisas. Sí lo hemos logrado. Hemos demostrado que aplicando leyes de inferencia a estas premisas podemos obtener esta conclusión. Queda demostrado y por lo tanto el razonamiento es válido. Así que ya. Recapitulamos el proceso. Jóvenes, miren, dice LQQD. Estas letritas en minúsculas separadas por puntos significa lo que queda demostrado. ¿Qué queda demostrado? Que el razonamiento es válido. ¿Ya? LQQD significa lo que queda demostrado o lo que queríamos demostrar es a donde hemos llegado. ¿Listo? Entonces vayan copiando siempre que lleguen exactamente a lo que querían o si hubieran llegado a falso, igual sirve para demostrar y colocan LQQD. ¿Listo? Vayan copiando, si tienen alguna duda me dicen, mientras tanto el video va a explicarles un poquito más, ¿ya? Teníamos un razonamiento con 3 premisas y una conclusión. Para demostrar si es válido ese razonamiento hay que utilizar las premisas y las leyes de inferencia, compararlas con las leyes de inferencia. Entonces, en estas dos no reconocimos ninguna ley de inferencia, pero la una de que sí. Y la escribimos de esta forma. Tenemos un condicional, tenemos dos condicionales donde el antecedente se repite y el consecuente es la misma proposición, pero el uno está negado y en el otro no. Eso es el teorema del absurdo. Entonces, comparamos las premisas con las leyes de inferencia, escribimos en su forma y decimos, tiene la forma de ley de inferencia del teorema del absurdo,
Y la conclusión del teorema del absurdo es negación del antecedente. ¿Listo? Lo hemos escrito acá como una inferencia, una nueva proposición, no es. ¿Ya? Luego, comparamos las que siguen. Tenemos la premisa 2, 34, y ambas tienen forma de modus tollendo tollens. Es lo primero que tenemos que hacer, escribir en esta forma las premisas que estamos escuchando que tienen forma de diferencia, y decimos sí, parece modus tollendo tollens, sacamos esta conclusión. Sacamos la conclusión, no sé, pero es minúscula, y es exactamente la conclusión del razonamiento original, por lo tanto, el razonamiento es válido. Se demostró que la conclusión es resultado de operar las premisas aplicando leyes de inferencia. ¿Ya? Veamos este segundo ejemplo. Momento. Entonces, esto que hemos puesto, comparando las premisas que tenemos con las leyes de inferencia, las van a hacer a un costadito derecho a manera de cálculos auxiliares. Si le sale una conclusión que usamos, la ponemos ya según la numeración que continúa de forma correlativa y ya la justificamos, ¿no es cierto? Con el nombre de la ley de inferencia o la equivalencia o el teorema de álgebra proposicional joven. ¿Listo? ¿Se ha entendido o tienen alguna duda de este ejercicio, jóvenes? ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda o se entendió? ¿Quieren que veamos este otro ejemplo más o ya están sobre tiempo porque esta clase es larga, ¿no? De todos modos, les voy a pasar al WhatsApp estos videos de ejemplos de razonamiento para que puedan ver. Tengo también unos videos donde se explica las tablitas de cada ley de inferencia. Eso más les voy a pasar para que estudien. Para el día lunes, jóvenes, para el día martes, perdón, vayan estudiando los teoremas y les voy a pasar una tareita para que la vayan tratando de resolver, demostrar si los razonamientos son válidos o no. ¿Listo? Necesitamos tiempo para practicar. Vamos a practicar ejemplos el día martes, el día jueves un poco y el examen yo creo que lo daríamos el martes de la siguiente semana, el martes 6 de abril. ¿Listo? Entonces les voy a pasar los videos de ejemplos para que vayan practicando. ¿Ya? Aquí terminaríamos la clase, jóvenes. Vamos a continuar el día martes.